No fue una búsqueda espiritual lo que me llevó hasta Chartres. En ese momento de mi vida, yo no buscaba nada que tuviera que ver con el alma, la sanación o el sentido. Buscaba orden. Venía de años de ruido interno, de decisiones tomadas desde la cabeza y sostenidas por una voluntad cansada. Mi trabajo como investigador independiente de símbolos antiguos era, en el fondo, una excusa elegante para mantenerme ocupado y no escuchar demasiado. Chartres apareció como una escala más en una ruta académica. Sin embargo, desde el primer día sentí que allí no se venía a estudiar, sino a atravesar algo. La catedral no se impone, acompaña. Su presencia no invade, sostiene. Caminé lentamente por la nave central y algo comenzó a hacerse evidente en mi cuerpo, una sensación de desorden sutil, como si mi atención estuviera repartida en demasiados lugares al mismo tiempo. Pensamientos acelerados, respiración superficial, una tensión constante que había normalizado sin darme cuenta. Fue entonces cuando lo vi. No era un símbolo llamativo, no estaba elevado ni protegido. Estaba en el suelo, gastado por los pasos de miles de personas que nunca lo habían mirado realmente. Una cruz de 8 puntas, casi disuelta en la piedra. Y aún así, algo en mí se detuvo. No fue una emoción intensa, fue una alineación, como cuando una brújula deja de girar. Esa noche dormí profundamente, algo poco habitual para mí. Soñé con líneas simples que se ordenaban sin esfuerzo, encontrando un centro común. Al despertar no tuve interpretaciones, solo una frase clara, silenciosa, que no parecía pensada. No necesitas avanzar, necesitas reunirte. Los días siguientes me llevaron a los archivos secundarios de la catedral. Allí encontré referencias dispersas a un manuscrito no catalogado, descubierto a finales del siglo XIX y deliberadamente excluido de los registros oficiales. El nombre que aparecía una y otra vez era el mismo, Etienne Morel. Un hombre descrito como discreto, meticuloso, profundamente transformado en sus últimos años. Tras semanas de búsqueda, hallé el compartimento. El códice era sencillo, casi humilde. No contenía promesas, ni doctrinas, ni sistemas de creencias. Al abrirlo comprendí algo esencial. No estaba escrito para ser comprendido por la mente, sino para ser acompañado por el cuerpo. La primera página decía: el cuerpo no está perdido, solo ha olvidado su centro. El texto explicaba que los caballeros templarios no habían sido solo guardianes de rutas y reliquias, sino custodios de un conocimiento silencioso, aprendido en Tierra Santa. La idea de que ciertas formas geométricas no actúan como símbolos mentales, sino como recordatorios corporales. No activan nada nuevo, permiten que algo antiguo vuelva a organizarse. La cruz de 8 puntas era la primera de esas formas. No se le atribuía poder alguno. Su función era más sutil y más profunda, detener la dispersión interna, reunir la energía fragmentada por el estrés, el miedo, la anticipación constante. El códice insistía en algo desconcertante. Si se contempla sin expectativa, el cuerpo comienza a acomodarse solo, como un río que recuerda su cauce cuando cesa la interferencia. Decidí sentarme frente al símbolo, no como ritual, no como experimento. Me senté como quien descansa después de un largo viaje, sin darse cuenta de lo cansado que estaba. Respiré. Dejé que el suelo me sostuviera. Permití que la figura ocupara mi atención sin intentar descifrarla. Con el paso del tiempo, algo descendió. Mis pensamientos perdieron urgencia. La respiración se volvió más amplia. Sentí mis pies con claridad. Por primera vez en años, no estaba proyectándome hacia adelante ni repasando el pasado. Estaba aquí. Comprendí entonces que este viaje no tenía que ver con adquirir conocimiento, sino con soltar capas, con permitir que el cuerpo, por sí mismo, retomara una coherencia olvidada. El códice tenía razón. Cuando el centro se recuerda, no ocurre nada espectacular. Ocurre algo mejor.
ocurre silencio. Antes de cerrar el manuscrito, noté una anotación escrita con otra mano, como una advertencia amable. Cuando el centro regresa, lo inconcluso pide atención. Debajo aparecía un nuevo arquetipo, un círculo interrumpido. Y supe que el viaje apenas comenzaba, no hacia afuera, sino hacia aquello que había quedado abierto dentro de mí. No comprendí de inmediato lo que el códice insinuaba con aquella frase final. Lo inconcluso pide atención. Sonaba amable, casi compasiva, pero en los días que siguieron entendí que no se trataba de una invitación suave, sino de una consecuencia inevitable. Cuando el centro regresa, ya no hay dónde esconder lo que quedó a medio vivir. El segundo símbolo aparecía en varias páginas, siempre con ligeras variaciones. Un círculo imperfecto, interrumpido por una abertura mínima, como si alguien hubiera detenido el trazo justo antes de cerrarlo. No transmitía ruptura violenta, sino suspensión, algo que no terminó de completarse. El códice no hablaba de culpa ni de error, hablaba de ciclos. Decía que el cuerpo recuerda no solo el orden, sino también las interrupciones, duelo no expresado, palabras retenidas, decisiones postergadas indefinidamente, experiencias que no encontraron cierre y siguieron circulando, abiertas, drenando energía en silencio. El texto sugería que muchas tensiones físicas no provienen de lo que ocurre, sino de lo que nunca terminó de ocurrir. Comencé a notar cambios en mí. No fueron inmediatos ni espectaculares. Fueron sutiles, persistentes. Recuerdos que aparecían sin aviso, no como imágenes claras, sino como sensaciones corporales. Una presión en el pecho, un nudo bajo el esternón, una fatiga antigua que no correspondía al presente. No había narrativa, solo presencia. Esa fue la primera enseñanza real del círculo partido. El cuerpo no necesita historias para recordar, necesita espacio. Decidí trabajar con el símbolo como el códice sugería, no visualizándolo de manera forzada, sino permitiendo que su forma acompañara la respiración. El círculo incompleto no pedía cerrarse, pedía ser recorrido, una y otra vez, sin prisa. Al hacerlo, comprendí algo incómodo. Mi vida estaba llena de círculos abiertos que yo había confundido con identidad. Me definía por procesos inconclusos, por expectativas aplazadas, por versiones de mí que nunca llegaron a manifestarse del todo. El símbolo no me pedía resolverlos, sino reconocerlos. Durante una de esas sesiones de contemplación, algo se hizo evidente con claridad inesperada. No todo ciclo incompleto necesita cerrarse. Algunos solo necesitan ser vistos para dejar de sangrar energía. El códice era preciso en esto. Forzar el cierre es otra forma de violencia. Los templarios, según el texto, comprendieron este principio en Tierra Santa, observando cómo las antiguas culturas entendían el tiempo no como una línea, sino como una respiración, inspiración y expiración, inicio y pausa. Nada se completa sin el espacio intermedio. Empecé a notar un efecto concreto. Mi digestión cambió, no de forma milagrosa, sino coherente. Menos tensión, menos urgencia, como si algo dentro de mí hubiera dejado de apurarse. El códice mencionaba este punto casi de pasada. El sistema digestivo es donde el cuerpo procesa no solo alimento, sino experiencia. Lo que no se asimila se estanca. Una noche, mientras contemplaba el símbolo en silencio, sentí una tristeza antigua emerger sin imágenes asociadas. No era dramática, era densa. Permití que estuviera. No la analicé, no la rechacé. Respiré con ella. Algo se acomodó. No desapareció, pero dejó de presionar desde adentro. Comprendí entonces que sanar no es borrar, sino integrar sin resistencia. El círculo partido no exige completarse. Enseña a convivir con lo abierto sin que eso nos desangre.
Al revisar las últimas páginas dedicadas a este arquetipo, encontré otra anotación marginal, escrita con la misma tinta oscura que había visto antes. Cuando el pasado deja de tirar, la mente pierde su exceso. Debajo, un nuevo dibujo comenzaba a formarse. Un triángulo invertido. Sentí una leve inquietud. Si el círculo partido había removido lo no resuelto, ¿qué ocurriría cuando la atención descendiera desde la cabeza hacia otro lugar más profundo? El códice parecía anticipar la pregunta. El siguiente símbolo no hablaba de recuerdos, ni de ciclos, ni de pasado. Hablaba del peso de pensar demasiado. Y supe que el viaje estaba a punto de abandonar el terreno de lo emocional para internarse en un territorio más desafiante, la tiranía silenciosa de la mente. Si el círculo partido me había enseñado a permanecer con lo incompleto, el siguiente arquetipo me obligó a enfrentar algo aún más íntimo. La manera en que mi mente había tomado el control absoluto de mi experiencia, no como aliada, sino como una fuerza desbordada, siempre activa, siempre interpretando, siempre anticipando. El triángulo invertido aparecía en el códice con una advertencia clara, casi severa. Aquí no se piensa, aquí se desciende. Su forma era simple, 3 líneas convergiendo hacia abajo, apuntando al centro del cuerpo. El texto explicaba que este arquetipo no buscaba eliminar el pensamiento, sino devolverlo a su función original. La mente, decía el códice, está diseñada para servir a la experiencia, no para gobernarla. Cuando ocupa el centro, el cuerpo pierde gravedad. Reconocí la descripción con incomodidad. Yo vivía desde la cabeza, analizaba incluso el descanso, planeaba incluso el silencio. La contemplación del triángulo invertido reveló algo que nunca había cuestionado. La tensión constante en mi frente, en la mandíbula, en el cuello, como si sostuviera un peso invisible día y noche. Comencé la práctica tal como el manuscrito indicaba. Postura estable, atención amplia, respiración sin manipulación. El triángulo no se visualizaba como una imagen fija, sino como una orientación. Cada exhalación descendía, no hacia un punto imaginario, sino hacia una sensación real. El abdomen, las caderas, los pies. Al principio fue incómodo. Mi mente se resistía con argumentos sutiles. Esto no sirve, estás perdiendo el tiempo, deberías estar entendiendo algo. El códice anticipaba esta reacción y la describía con precisión inquietante. Cuando la energía comienza a bajar, la mente protesta porque pierde protagonismo. Persistí sin confrontarla. Algo cambió lentamente. La respiración se volvió más profunda. El cuerpo empezó a sentirse más pesado, más presente, no como carga, sino como ancla. Comprendí entonces que gran parte de mi ansiedad no provenía de problemas reales, sino de una atención atrapada en la parte más alta del cuerpo, desconectada del soporte que siempre había estado disponible. El códice afirmaba que los templarios consideraban este arquetipo esencial para quienes buscaban equilibrio interior. Sin enraizamiento, decían, toda contemplación se vuelve fantasía. Sin descenso, toda espiritualidad se vuelve evasión. Hubo un momento decisivo durante una de las sesiones. Estaba sentado en silencio cuando sentí con claridad absoluta el contacto de mis pies con el suelo. No como concepto, sino como experiencia directa. En ese instante, la cadena incesante de pensamientos se detuvo. No desapareció. Simplemente perdió urgencia. No sentí euforia, sentí descanso. Comprendí algo fundamental. La mente no necesita ser silenciada. Necesita ser sostenida por el cuerpo. Cuando la atención desciende, el pensamiento encuentra su lugar natural y deja de girar en vacío. Los efectos se hicieron visibles en los días siguientes. Dormía mejor. Mis reacciones eran menos automáticas. No porque me controlara más,
sino porque había más espacio entre estímulo y respuesta. El triángulo invertido no me había dado calma, me había devuelto gravedad. En las notas finales sobre este símbolo, el códice era claro: el descenso no es una meta, es una práctica constante. Cada vez que la atención se eleva en exceso, el cuerpo pierde coherencia. Cada vez que regresa al centro inferior, algo se reorganiza sin esfuerzo. Antes de cerrar el manuscrito esa noche, noté una última anotación, escrita con la misma letra que las anteriores advertencias. Cuando la mente desciende, el cuerpo recuerda cómo crecer. Debajo, un nuevo trazo emergía, una línea curva, expandiéndose desde un punto central. No se cerraba, no se detenía. Una espiral. Sentí una mezcla de curiosidad y respeto. Si los símbolos anteriores habían reunido, reconocido y enraizado, este parecía prometer algo distinto. No contención, no descenso, movimiento. Y comprendí que el siguiente paso del viaje no consistía en sostener lo que había encontrado, sino en permitir que algo nuevo comenzara a desplegarse desde ese orden recuperado. Después del descenso, llegó el movimiento, no un movimiento impulsivo ni desordenado, sino uno que parecía obedecer a una inteligencia silenciosa anterior a cualquier intención personal. El códice lo anunciaba sin adornos. Cuando el cuerpo recuerda su peso, también recuerda cómo crecer. La espiral dorada ocupaba más páginas que cualquier otro arquetipo anterior. No porque fuera más importante, sino porque era más difícil de apresar con palabras. A diferencia de la cruz, del círculo o del triángulo, la espiral no se dejaba fijar. Siempre estaba en tránsito. Comenzaba en un punto mínimo y se expandía sin perder su centro. El texto no hablaba de progreso ni de superación, hablaba de regeneración. Decía que el cuerpo no sana en línea recta, sana en ciclos que avanzan, retroceden y vuelven a avanzar, cada vez con una comprensión distinta. La espiral representaba ese proceso natural que la mente suele sabotear con su obsesión por resultados inmediatos. Comencé a trabajar con ella sin expectativas claras. Me sentaba en silencio, dejaba que la respiración se expandiera suavemente y permitía que la sensación de movimiento surgiera desde adentro. No imaginaba la espiral, la sentía, a veces como un calor leve en el pecho, a veces como una vibración casi imperceptible en la columna, otras como una expansión lenta, difícil de localizar. El códice advertía: quien intente dirigir la espiral la detendrá. Esa frase me resultó más difícil de encarnar de lo que esperaba. Había pasado años intentando dirigir mi crecimiento, mi sanación, incluso mi espiritualidad. La espiral no respondía a ese impulso, solo aparecía cuando dejaba de empujar. Con el paso de los días noté un cambio profundo, aunque discreto. Mi relación con el tiempo se suavizó. Dejé de sentir que estaba atrasado respecto a mí mismo. Comprendí que muchas de mis frustraciones no provenían de estancamiento real, sino de comparar mi proceso con una imagen mental de cómo debería ser. La espiral enseñaba algo radical. Crecer no es alejarse de lo que uno fue, sino incluirlo sin quedarse atrapado en ello. Los templarios, según el códice, habían reconocido este patrón observando la naturaleza, las conchas marinas, las galaxias, el crecimiento de las plantas. Todo se expandía siguiendo una lógica que no forzaba, que no apresuraba. El cuerpo humano, decía el texto, no es una excepción. Es una expresión más de ese mismo ritmo. Durante una de las prácticas sentí una oleada de cansancio profundo, no físico, sino existencial. Como si el cuerpo estuviera soltando una vigilancia constante. Me permití descansar sin interpretar. Dormí. Y al despertar, algo se había reacomodado. No tenía una explicación, pero sí una certeza tranquila. No necesitaba corregirme todo el tiempo. La espiral no me estaba llevando a un ideal, me estaba devolviendo a un proceso vivo.
En las últimas páginas dedicadas a este arquetipo, el códice introducía una distinción crucial. Crecimiento no es expansión constante, también incluye contracción, pausa, retiro. La espiral se abre y se recoge sin perder coherencia. Cuando solo se expande, se rompe. Esa noche comprendí por qué este conocimiento había sido peligroso para cualquier sistema de control. No prometía perfección, prometía autonomía. Enseñaba a confiar en un ritmo interno que no podía ser impuesto desde fuera. Antes de cerrar el manuscrito, encontré una nueva anotación, escrita con la misma mano que las anteriores, como si alguien hubiera recorrido el mismo camino antes que yo. Cuando el crecimiento se estabiliza, los opuestos piden diálogo. Debajo, el dibujo ya no era curvo. Eran dos formas verticales, paralelas, separadas por un espacio preciso. Dos pilares. Sentí una leve tensión al observarlos. Si la espiral había sido fluida, estos parecían firmes. Si la espiral invitaba a confiar, los pilares parecían exigir honestidad. Porque intuí, incluso antes de leer, que el siguiente arquetipo no hablaría de movimiento, sino de equilibrio. Y el equilibrio, lo sabía por experiencia, nunca es estático ni cómodo. La imagen de los dos pilares permaneció conmigo durante días antes de atreverme a trabajar con ella. No provocaba curiosidad inmediata como la espiral, ni alivio como el triángulo invertido. Provocaba algo más incómodo, una sensación de confrontación serena, como si no hubiera nada que descubrir, sino algo que reconocer sin excusas. El códice describía este arquetipo con una precisión casi despiadada. El cuerpo enferma cuando se inclina demasiado hacia un extremo y olvida el otro. Los pilares no representaban fuerzas opuestas en guerra, sino polaridades necesarias: actividad y reposo, expansión y contracción, calor y frío, dar y recibir. El texto insistía en que el desequilibrio no surge por elegir uno de los polos, sino por identificarse con él y negar el complemento. Al observar el símbolo, entendí algo perturbador. Yo había construido mi vida sobre un solo pilar, el del esfuerzo constante, el de la tensión sostenida, el de avanzar incluso cuando el cuerpo pedía detenerse. Había confundido resistencia con fortaleza y agotamiento con compromiso. Decidí sentarme frente a la imagen en silencio. No había instrucciones detalladas, solo una sugerencia simple: permitir que la atención oscile suavemente entre ambos lados del cuerpo. No para igualarlos, sino para escucharlos. Al hacerlo, noté algo inmediato. Un lado de mi cuerpo se sentía más activo, más cargado. El otro más retraído, casi ausente. El códice tenía razón. El desequilibrio no siempre grita. A veces se normaliza tanto que se vuelve invisible. Durante los días siguientes comencé a observar mis hábitos desde esta nueva lente. Cuándo empujaba sin necesidad. Cuándo descansaba con culpa. Cuándo exigía claridad. Cuando lo que necesitaba era pausa. Los dos pilares no pedían corrección inmediata, pedían conciencia honesta. Una noche, mientras contemplaba el símbolo, sentí una tensión profunda en el pecho. No dolor, tensión, como si dos impulsos contrarios estuvieran sosteniéndose mutuamente sin resolverse. No intenté relajarlos. Recordé una frase del códice: el equilibrio no se fuerza, se permite. Respiré. Algo se dio. No hacia un lado, sino hacia el centro entre ambos. Comprendí entonces que el equilibrio no es una posición fija, sino un diálogo constante, un ajuste continuo, un escuchar fino que la mente suele interrumpir con juicios rápidos. Los templarios, según el manuscrito, consideraban este arquetipo fundamental antes de avanzar hacia cualquier integración mayor. Sin equilibrio, decían, la unión se vuelve frágil. La energía oscila de un extremo a otro sin encontrar sostén.
Noté cambios sutiles pero profundos. Empecé a respetar mis propios ritmos sin justificarlos, a actuar sin rigidez, a descansar sin explicaciones internas, no porque hubiera alcanzado una armonía perfecta, sino porque había dejado de pelear con mis contradicciones. Los dos pilares no eliminaban la tensión, la volvían habitable. En las páginas finales dedicadas a este símbolo, el códice introducía una idea que me acompañó durante noches enteras. Muchas personas no están desequilibradas porque tengan demasiados extremos, sino porque han olvidado el espacio que los une. Ese espacio no estaba dibujado explícitamente en el símbolo, era el vacío entre los pilares, el lugar donde nada se impone. Antes de cerrar el manuscrito, encontré la siguiente anotación, escrita con una calma que casi podía sentirse. Cuando los opuestos dejan de competir, algo mayor puede integrarse. Debajo, el dibujo era inequívoco. Dos triángulos entrelazados, uno hacia arriba, otro hacia abajo, una estrella de 6 puntas. Sentí una mezcla de respeto y temor silencioso. Si los pilares habían exigido honestidad, este nuevo símbolo parecía exigir totalidad. Comprendí que el viaje estaba entrando en una fase distinta. Ya no se trataba de reunir, cerrar, descender, crecer o equilibrar. Se trataba de unir. Y supe que esa unión no ocurriría solo en ideas, sino en la forma misma en que habitaba mi vida. La estrella de 6 puntas me desconcertó desde el primer instante. No se parecía a ningún símbolo con el que hubiera trabajado antes. Los triángulos entrelazados parecían simples en su geometría, pero cargaban una tensión silenciosa que no podía ignorarse. Si los pilares habían enseñado equilibrio, la estrella parecía exigir integración. No de partes dispersas del cuerpo, ni de recuerdos inconclusos, ni de mente y corazón, sino de toda existencia. Físico, emocional, mental y espiritual. El códice la llamaba el sello de Salomón y sugería que, al contemplarla, el individuo podía percibir su propia vida como un tejido de fuerzas que normalmente permanecen separadas. No se trataba de un ideal a alcanzar, sino de un reconocimiento interno. Lo que estaba arriba debía encontrar su correspondencia abajo, lo que estaba dentro debía reflejarse fuera. La estrella era un espejo silencioso de totalidad. No la abordé con expectativas, simplemente la observé. Al principio, nada ocurrió. Después, lentamente, sentí un leve movimiento interno, como un sutil alineamiento de capas que hasta entonces parecían independientes. Mi respiración adquirió un ritmo más profundo, no impuesto, sino natural. Una sensación de integridad comenzó a filtrarse a través de mi cuerpo. Hombros, espalda, abdomen, pies. Cada parte parecía cobrar su lugar dentro de un todo coherente. El códice advertía que la experiencia de la estrella no debía acelerarse. Quien busca la unión apresura la fractura, decía, y explicaba que la contemplación activa, sin expectativas, sin prisas, era la clave. Solo en el silencio y la paciencia la estrella podía revelar su misterio. La conexión intrínseca entre los extremos, el diálogo entre los opuestos, la armonía entre lo tangible y lo intangible. Comencé a notar cómo este símbolo afectaba mis percepciones más sutiles. Los pensamientos ya no competían por atención. La mente se convirtió en un acompañante del cuerpo y del corazón. Las emociones dejaron de ser reactivas, se hicieron observables. Una curiosa claridad surgió. Los arquetipos previos no habían sido pasos aislados, sino preámbulos necesarios para este momento. La cruz de 8 puntas me reunió. El círculo partido me hizo reconocer lo incompleto. El triángulo invertido me enraizó. La espiral dorada me permitió crecer. Y los dos pilares me enseñaron a sostener la tensión sin desgastarme. Todo convergía ahora en la estrella. Durante la práctica, sentí también la presencia de lo que el códice llamaba el hilo invisible, la conciencia de que ninguna experiencia ocurre fuera de otra.
Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción estaba ligada a algo más grande, un patrón que no podía nombrarse, pero que podía reconocerse en el cuerpo y en el espacio que ocupaba. Era un estado de atención plena y expansiva que me mostraba que la totalidad no es un objetivo, sino un registro natural de lo que ya existe. Hubo un instante en el que la estrella me enseñó algo aún más profundo. Una emoción muy antigua surgió, miedo silencioso, no a la vida, sino a mi propia capacidad de habitarla. Me di cuenta de que durante años había intentado escapar de partes de mí mismo para sentirme seguro, completo o digno. La estrella no ofrecía seguridad ni perfección, ofrecía honestidad. Y esa honestidad me obligaba a mirar cada fragmento de mi vida con los ojos del cuerpo y del corazón, no solo de la mente. En las últimas páginas sobre este símbolo, el códice incluía una nota breve, casi poética. La unión no se impone, solo se reconoce. Cuando el cielo encuentra la tierra, el alma se mueve sin esfuerzo. Pero justo debajo, dibujado en tinta más tenue, aparecía un nuevo patrón. No era un símbolo aislado, era un laberinto, un entramado intrincado que no ofrecía salida clara ni principio definido. Y supe que había llegado el momento más difícil del viaje. Si la estrella había enseñado la unión, el laberinto enseñaría la paciencia. Si la estrella ofrecía claridad, el laberinto ofrecería tiempo. Y entendí, con un estremecimiento silencioso, que la verdadera integración no ocurre de inmediato, que antes de atravesarla debía aprender a caminar sin la expectativa de llegar. El códice parecía susurrarme: el viaje no termina en la comprensión de la totalidad, termina en la entrega al proceso. Y así, frente a ese laberinto dibujado sobre la página, me sentí pequeño, consciente de que aún quedaba un tramo que no podía saltarse, un misterio que no podía apresurarse. El laberinto me recibió con silencio absoluto. No era amenazante, ni confuso, ni oscuro. Era simplemente inmenso. Cada línea parecía respirable, cada giro invitaba a detenerse y escuchar. Cada curva recordaba que avanzar no siempre significa moverse rápido. Hasta ese momento había recorrido la colección de arquetipos como un viajero cuidadoso. La cruz de 8 puntas había reunido lo disperso. El círculo partido me había hecho enfrentar lo inconcluso. El triángulo invertido había descendido la mente al cuerpo. La espiral dorada me había enseñado a crecer desde dentro. Los 2 pilares me habían mostrado el equilibrio de los opuestos. Y la estrella de 6 puntas me había entregado la sensación de totalidad. Todo parecía preparado, pero el laberinto no ofrecía estructura externa que sostuviera el aprendizaje. Ahora dependía de mí habitarlo. El códice indicaba que el laberinto no se recorre con los pies ni con la mente. Se recorre con la conciencia. Cada paso, cada giro, era un acto de presencia. Al caminar mentalmente entre sus pasillos, sentí como todos los símbolos previos se entrelazaban dentro de mí. La cruz devolvía centro, el círculo mostraba apertura, el triángulo enraizaba, la espiral expandía, los pilares equilibraban, la estrella unía. El laberinto finalmente ofrecía la oportunidad de sostenerlo todo sin perderse. No hubo prisa, ni claridad absoluta. Solo el movimiento interno que surgía al dejar de controlar. La primera vez que me detuve en un punto muerto del trazado, sentí algo extraordinario. El cuerpo recordaba la coherencia de sus partes, y la mente por fin parecía aceptar su papel de testigo sin intervenir. No era iluminación en el sentido clásico, era un asentimiento profundo, casi físico. El tiempo dejó de medirse como antes. La paciencia no era espera, sino acompañamiento de cada instante. Con cada giro, comprendí que los laberintos no son trampas, son mapas para quienes han aprendido a habitar su propio orden. No enseñan a salir,
Enseñan a sostener el viaje sin expectativas, sin juicio, sin necesidad de acelerarlo. La estrella de 6 puntas me había mostrado la totalidad, pero el laberinto enseñaba que toda integración requiere movimiento continuo, que la sanación, el crecimiento, la unidad no se alcanzan en un momento, sino en la disposición constante a seguir caminando, incluso sin ver el final. A medida que avanzaba, surgieron recuerdos antiguos, decisiones aplazadas, emociones retenidas, relaciones no concluidas. Antes me hubieran perturbado. Ahora simplemente los observé como parte del recorrido. No había necesidad de corregirlos ni de explicarlos. Formaban parte del patrón que el laberinto me ayudaba a sostener. Cada recuerdo, cada emoción, cada fragmento disperso encajaba suavemente sin forzar, como piezas de un mosaico que siempre estuvo completo y solo necesitaba ser reconocido. El códice insistía: no busques la salida. Cada paso que respiras es la llegada. Cada pausa es un retorno. Cada giro es memoria. Sentí entonces un efecto que los símbolos anteriores habían anticipado, pero que nunca había experimentado tan plenamente. El cuerpo y la mente dejaron de competir por atención. La respiración se volvió profunda y natural. La postura se sostuvo por sí sola. La conciencia se expandió sin dispersarse. No era éxtasis ni logro. Era quietud en movimiento, claridad sin esfuerzo, presencia absoluta. Al final del trazado dibujado en la página, encontré una última anotación, escrita con la tinta más tenue que había visto hasta entonces. Cuando la totalidad se camina, el tiempo se detiene. Cuando el centro se sostiene, todo lo disperso se integra. Lo que fue fragmento y tensión ahora habita en armonía. Cerré el códice con una sensación que no podía describirse con palabras. No era triunfo ni conclusión, era apertura. Comprendí que el viaje no termina en la lectura ni en la contemplación. Termina en la práctica diaria, en la atención sostenida a cada instante, en la disposición a permitir que el cuerpo, la mente y el espíritu recuerden su orden natural sin imposición externa. Salí de la catedral y sentí por primera vez que la ciudad respiraba conmigo. El aire no era igual, y yo tampoco. No estaba completo ni perfecto, pero estaba entero. Cada símbolo, cada arquetipo, cada línea y cada giro del laberinto se habían convertido en parte de mí. La sanación no había llegado desde fuera. Había surgido del acto simple y profundo de recordar, de caminar, de sostener. Y mientras el sol se filtraba por los vitrales antiguos, comprendí que el verdadero secreto del códice no estaba en la tinta ni en el papel, sino en la quietud que nos permite encontrarnos con nosotros mismos, paso a paso, giro a giro, respiración a respiración, en el interminable laberinto de la vida.